novedades de la vida política colombiana en Contraviento y Marea. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros amigos y amigas seguidores de esta emisión Contraportada, que es Contraviento y Marea. Con Álvaro Mejía desde Estados Unidos, yo, Hugo René Orejuela, que estoy en Bruselas, Bélgica, y tenemos aquí con nosotros al doctor Luis Guillermo Pérez Casas para contextualizar un poco lo que está pasando en nuestro país, Colombia, que está entrando en una etapa clave de reconfiguración política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Y dentro del pacto histórico, la principal coalición de izquierda y progresista en Colombia se viven momentos decisivos. La coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022 atraviesa ahora por desafíos de renovar su liderazgo interno y definir su rumbo político para sostener el proyecto de transformación social y económica. En este contexto, pues como les decía, hemos invitado al doctor Luis Guillermo Pérez, reconocido abogado de derechos humanos, es magistrado del Consejo Nacional Electoral y figura destacada dentro del pacto histórico, quien hoy se perfila como precandidato al Senado y una de las voces más firmes en defensa de la democracia participativa y de la unidad del progresismo. A Luis Guillermo le damos la bienvenida a esta emisión de Contraportada en Contraviento y Marea. Buenas tardes, Luis Guillermo. También buenas tardes a Álvaro Mejía, allá en Estados Unidos. Buenas tardes. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Luis Guillermo, ¿cómo describiría usted el momento político actual del pacto histórico? ¿Estamos ante una etapa de fortalecimiento interno o de tensiones que podrían fragmentar esta coalición? No, estamos navegando en una nave muy fuerte, que es la nave que respalda al pueblo colombiano, que quiere el pueblo colombiano, y con tormentas, con truenos, con rayos, con todo lo que la derecha y la extrema derecha quiere atravesar para que esta nave naufrague. Pero yo tengo la certeza de que vamos a llegar al puerto de la victoria en las elecciones, tanto al Congreso como a la presidencia de la República. Aún hay todos los intentos para perturbar el rumbo tranquilo de esta nave, pero van a fracasar. Yo lo que les digo es que están fracasando y van a fracasar. Bueno, le doy la bienvenida a Álvaro Mejía, que pues su espacio natural es Estados Unidos, pero se encuentra viajando. Sí, ando viajando siguiéndole la ruta al viento y la ruta a muchas rutas, la ruta del agua, la del viento, la de muchos lugares que hay sobre este planeta que habitamos. Mire, Luis Guillermo, pues para mí es un placer saludarlo. Quiero expresar de entrada que pues nosotros usualmente en nuestra revista no nos pronunciamos en torno a nadie en particular, tratamos de mantener una cierta autonomía y una cierta prudencia en cuanto a no mostrar favoritismos. Pero pues yo quiero expresar el personal porque siento que es una obligación personal decir eso, que Luis Guillermo Pérez es una persona que ojalá llegue al Senado, ojalá muchos de nuestros compatriotas lo acompañemos, y más que compatriotas, los que estamos en estas lides de cambiar un país, de cambiar su régimen político, su modelo económico. Pocas personas como Luis Guillermo creo que podrían hacer una labor jurídica, una labor responsablemente política,
con mucha madurez, con mucha experiencia, pero también con muchas batallas encima. Y esto pues uno lo dice con cierta emoción. Ahora si me ponen a decir de muchos otros, pues igual. Es como hablar de Carolina o hablar de Iván. A uno a veces se le divide el mundo porque hay tanta gente buena tratando de llegar a que esto cambie, pues que uno queda como que, pero hay que hablar bien. Yo pediría que la gente no hagamos campañas negativas, hagamos campañas positivas, hablamos bien de quien bien lo haga. Pero Guillermo, mire, es que realmente la sensación que hay es que estamos siendo atravesados por palos en nuestra rueda de la historia, por fuerzas de derecha y que realmente pueden zafarnos de ese encadenamiento en el que estamos, en esa voluntad de unidad y que ellos han tratado de romper de muchas maneras. Pero ¿qué tanto realmente jurídicamente se puede decir que hay alguna seguridad? Y en caso de que no la haya una seguridad jurídica para estas consultas, que además usted anunciaba que solamente hablar de la campaña presidencial, que nuestros candidatos están en campaña presidencial, nos anularía para ir a una consulta de Frente Amplio. Eso y más cosas que yo sé que usted siempre tiene en análisis, que siempre tiene y que su sabiduría conduzca esto también. A eso lo invitamos. Bueno, Usted Álvaro, tiene la muchas palabra. gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y después de tus palabras ya estoy 50 veces más cerca de la victoria. Sí, sí, sí. De eso Bueno, hablaremos. De los eh, 50, el número sí, 50 mágico. así es. Mira, Álvaro, en primer lugar, pues es bueno transmitirle a toda la audiencia internacional de este programa que luego de discusiones muy largas y difíciles con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que había señalado que no sería posible que los colombianos y colombianas votaran en el exterior, después de que redacté una tutela que presentó Género Úsuga desde París, finalmente la registraduría sacó del sombrero la varita mágica y dijo, no, sí pueden. Y lo vamos a hacer a través de un software que permitirá que todos los colombianos y colombianas registrados en el censo electoral puedan votar desde sus respectivas ciudades. Ahora no conocemos el software, tenemos expertos en ingeniería de sistemas electorales que están en nuestra campaña con Carolina Corcho y pediremos una revisión, un acceso a ese software pues para garantizar que lo que allí se va a expresar como resultado sea realmente la voluntad de nuestros colombianas y colombianos en el exterior. En segundo lugar, pues manifestarles que hemos tenido unas discusiones que espero yo también se van a terminar resolviendo favorablemente, porque cuando llegué a la registraduría esta semana, el día martes, en representación de Carolina Corcho, me encontré con un tarjetón que habían diseñado en la propia registraduría, con las fotos de los tres candidatos que ya estaban en impresión, que tenían más del 70% impreso, y un tarjetón que incita al engaño, que incita a burlarse del pueblo colombiano, de la democracia, para destruir el pacto histórico. Y eso me sorprendió pues porque desde un comienzo en la registraduría conocían muy bien que lo que se inscribió, porque además lo redacté yo mismo, el parágrafo que firmaron todos los representantes legales de los partidos del pacto histórico, solicitando la preconsulta del 26 de octubre para elegir un precandidato que iría a otra consulta el 8 de marzo del Frente Amplio, lo redacté yo para que no hubiese equívocos. Y lo que ponen en el tarjetón es que estaríamos invitados a votar por un candidato a la presidencia de la República. Y eso no puedo yo concluir que lo hicieron inocentemente, ingenuamente. Había la voluntad de fracturarnos y de obligarnos a llegar directamente a
la elección del 31 de mayo y no poder pasar por la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo. El efecto era clarísimo. Si eso se producía, pues no podríamos llevar una candidatura común y llegar divididos, pues nos podría asegurar la derrota en la elección del 31 de mayo. Bueno, pues yo protesté enérgicamente, reclamé que se volvieran a imprimir los tarjetones. Me dijeron que eso era detrimento patrimonial. Les dije, bueno, pues díganos cuánto ha costado. Y el pacto histórico paga, pero no van a llevar unos tarjetones a disposición, 7 millones de tarjetones que se van a imprimir con un mensaje equivocado, porque no es la voluntad de los partidos que integran el pacto histórico, y eso quedó suficientemente claro. Pero aún así siguen, ustedes vieron los ataques. Tal Melquisedec Torres me ha hecho el día de ayer, donde además de difamarme diciendo que yo sigo destituido, que porque le pedí plata a las cajas de compensación familiar, que yo estaría invitando a cometer una gran irregularidad contra el presupuesto nacional, que por la preconsulta del pacto y la consulta del 8 de marzo, en fin. Y hay algunas personas como algunos registradores y magistrados que han venido aseverando que el pacto histórico no puede hacer una consulta ahora e ir a otra consulta en marzo. Eso no tiene ningún sustento constitucional ni legal, simplemente quieren sembrar la duda, quieren afectar el proceso de la consulta. Y esto lo aclaro muy bien, pues se lo dije a Melquisedec con plastilina, se lo explico. Porque Melquisedec además se presenta como periodista y como abogado. Le digo, usted no actúa ni como periodista ni como abogado, sino como un vocero de la extrema derecha en propaganda política. Y como periodista no actúa, porque si hubiese ido a revisar las notas de prensa, pues hubiese encontrado con que la sanción arbitraria que me impuso Margarita Cabello fue revocada por el procurador Gregorio El Hash desde abril de este año. Y si actuara como abogado, pues tendría también que respetar los derechos humanos y tendría también, es una obligación, está en el código del abogado, en el estatuto del abogado, ¿no? Cualquier abogado tiene el deber de respetar los derechos humanos y de promoverlos. Bueno, pero aparte de eso, ¿por qué se dice entonces que no podríamos ir a 2 consultas? Que porque en el artículo 107 constitucional y en la ley 1475 se habla de que los partidos eligen candidatos. Entonces, si eligen candidatos, no se pueden elegir precandidatos. Esa sería pues la peor interpretación del mundo. ¿Por qué? Porque también el artículo 107 constitucional y la ley 1475 consagran la autonomía de los partidos y movimientos políticos. Y en la expresión de su autonomía, los partidos dicen, vamos a elegir un precandidato, que va a ir a otra consulta y seguirá siendo precandidato mientras llega a esa otra consulta, y en esa consulta podría llegar a ser candidato el que gane en un concurso de fuerzas amplias que se llamará Frente Amplio. Pero ahora, estos partidos que hoy integran el pacto histórico, pues decidieron en su autonomía, que es una garantía constitucional, en su autonomía, ir a una preconsulta el 26 de octubre para luego ir a una consulta el 8 de marzo. Y no se puede violentar esa autonomía. Es un derecho constitucional, es un derecho de las fuerzas políticas, es un derecho protegido además convencionalmente. No se puede tener una interpretación diferente. Pretender una interpretación diferente es contraria a todos los principios que deben inspirar en una democracia la lectura de las normas. Aquí lo he invocado en las tutelas el principio pro electoratum. ¿Qué quiere decir? Pues a favor de los electores, de que las personas puedan decidir. El principio pro homine, ¿qué quiere decir? Que hay que interpretar de manera más amplia la aplicación de la ley, de la Constitución,
y sobre todo en un Estado social de derecho, con una democracia participativa, para que se expanda y se profundice la democracia. Eso es supremamente claro. Así que escuchar a exmagistrados me da vergüenza en cuerpo ajeno cuando los escucho hablar, porque indudablemente detrás no hay una interpretación jurídica, sino hay un ánimo político de quererle hacer daño a este proceso en el que el pacto histórico se ha consolidado ya y se seguirá consolidando como la principal fuerza política del pueblo colombiano. Y todos los entrampamientos que han puesto y quieren seguir colocando, pues no van a tener lugar. Yo les decía igual, el pacto histórico afirman, hoy no tiene personería jurídica, el pacto histórico no tiene ese reconocimiento. Yo les digo que sí. ¿Y por qué les digo que sí? Pues porque cuando se resolvió la tutela por el tribunal y cuando la tutela dejó sin efectos la medida cautelar, no hace tránsito a cosa juzgada si hay una apelación. Y yo redacté la apelación de esa decisión que firmó Carolina Corcho y que tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral en las próximas semanas. Así que, ¿y por qué? Porque también hay muchos juristas, muchos magistrados que dicen que tratándose de tutelas, las decisiones que toma el juez son de aplicación inmediata. Sí, lo son, por supuesto, pero cuando se protegen derechos, no cuando se niegan derechos. La tutela y la medida cautelar no está hecha para proteger a una organización que actúa arbitrariamente como el Consejo Nacional Electoral. Y el tribunal no está para actuar a favor de proteger a la organización electoral que con mezquindad colocó unos entrampamientos para poder reconocer la personería jurídica del pacto histórico. Así que yo lo he explicado, yo lo sigo sosteniendo porque ese es el espíritu del Estado Social de Derecho. El tribunal no puede proteger las acciones irregulares del Consejo Nacional Electoral, tiene que proteger los derechos fundamentales. Y ya en una medida cautelar se había ordenado la protección de los derechos fundamentales políticos de una colectividad llamada pacto histórico. Así que mientras no se resuelva la apelación por la Corte Suprema de Justicia, por su sala laboral, el pacto histórico hoy sigue teniendo personería jurídica. Esa es la interpretación que debería darse, por supuesto, en la registraduría, en el Consejo Nacional Electoral, tienen otras interpretaciones, pero es que la interpretación que prima es la interpretación que nace de los convenios internacionales que ha ratificado el Estado colombiano. La interpretación que prima es el Estado social de derecho y el bloque de constitucionalidad que ha reiterado la Corte Constitucional debe prevalecer para garantizar derechos. Entonces, bueno, dejando ese tema de lado, que es un tema que quizás muchas personas no comprenden, que es de difícil interpretación, lo que sí quiero insistir es en que lo que estamos defendiendo es la democracia. Hoy estamos hablando del pacto histórico, pero podría tratarse de cualquier otra fuerza política que quisiera hacer lo mismo, que quisiera hacer una proconsulta para luego ir a una consulta, fuese del Centro Democrático, fuese de Cambio Radical, quien fuese. Aquí nosotros tenemos que establecer precedentes para que no se atropelle como se viene haciendo las interpretaciones legales para restringir la democracia. Las interpretaciones tienen que ser para profundizar la democracia. Cuando se entra en una lógica contraria, lo que se provoca es violencia, se deslegitima la institucionalidad, se afecta la credibilidad de los procesos democráticos en el país. Así que me estoy dando una pelea, por supuesto, por el pacto histórico, pero me la estoy dando por la democracia colombiana, como me la di en su momento con los colegas que tuve como magistrados del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral, que negaban permanentemente los derechos de todos los partidos de izquierda o progresistas en el seno del Consejo Nacional Electoral, que le negaron la personería jurídica a la Colombia humana, que ponían todas las trabas, que no querían aplicar en toda su extensión el estatuto de la oposición. Siempre les recordé, ustedes hoy están en el gobierno, mañana van a estar en la oposición. Así que más les vale ser coherentes con lo que hoy deciden. Y esa coherencia es la que uno tiene que reclamar también de magistrados, exmagistrados,
de todos los que hoy pretenden ser sabios en el mundo del derecho, porque el mundo del derecho no es para que se manipule a favor de interpretaciones en contra del pueblo colombiano o en contra de la democracia. Disculpen la extensión, Hugo, pero creo que esto había que decirlo con claridad, y lo he dicho por lo menos para los que me puedan entender. Bueno, sí, Luis Guillermo, es un tema bastante complejo, este tema de la consulta y además todas las trabas que se han puesto por parte de sectores que están enclaustrados dentro de las corporaciones públicas. Bueno, pasando de pronto más allá, podríamos ver el contexto de qué está en juego para el pacto histórico y para el país en estas próximas elecciones de 2026 y qué representa esta contienda más allá de un cambio de nombre o partido. Bueno, déjenme terminar de explicarles este proceso sobre el pacto histórico. En primer lugar, fuera del reconocimiento o no de la personería jurídica a el pacto histórico, de todos estos debates jurisprudenciales, legales, lo cierto es que el Polo Democrático Alternativo aceptó en su momento de forma muy sabia modificar sus estatutos para llamarse pacto histórico. Y esa decisión de llamarse pacto histórico nos permitiría resolver todas estas dificultades de orden jurisprudencial, legal, manipulaciones de cualquier actor, de cualquier operador judicial, de cualquier intento político abusando de los operadores judiciales para dañar este proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ya hay un partido que tiene una personería jurídica que se llama Polo Democrático Alternativo, que ha decidido cambiar su nombre para llamarse Pacto Histórico. El Partido Comunista y la Unión Patriótica están de acuerdo en que ellos hacen parte hoy de ese pacto histórico que está dentro del Polo Democrático Alternativo. Y lo mismo han expresado en las campañas y los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y la precandidata presidencial Carolina Corcho. O sea, en eso hay un consenso que ya se ha tejido en torno a esto y ya se le presentó a la Registraduría Nacional del Estado Civil como una de las opciones, ¿sí? En segundo lugar, todas las inscripciones se hicieron en nombre del pacto histórico. Ustedes ven que no hay tarjetones separados. El de la presidencia es pacto histórico, el de la precandidatura presidencial, preciso, no es pacto histórico. La lista del Senado es pacto histórico, la lista de la Cámara es pacto histórico, en todos los departamentos. Así se han inscrito. Entonces eso nos resuelve un problema. Ahora, hay otro problema que habrá que ver cómo se resuelve, y es el tema de la Colombia humana. A la Colombia humana se le puso dos condiciones para poder reconocerle que pueda disolverse y fusionarse en el pacto histórico. La primera, que la Colombia humana tendría que volver a hacer su asamblea y convocar a más de 76.000 de sus militantes que están registrados en el Consejo Nacional Electoral. Están registrados más de 115.000, exactamente 115.772, que convocándolos a todos ellos tendrían que hacer su asamblea para que esa asamblea con las 2/3 partes decidiese que se disuelve, que se fusiona en el pacto histórico, pero que además tendría que superar todos sus procesos administrativos sancionatorios. Digamos, desde ese punto de vista, quien más difícil lo tiene es la Colombia humana, ¿sí? En estas circunstancias, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que anuncien ante la organización electoral, que anuncien ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, que de facto ellos se disuelven porque estos entrampamientos de naturaleza jurídica no deben impedir que sus militantes
hagan parte del pacto histórico, ni deben tramparlos de tal naturaleza que impida que las credenciales que hoy tienen en distintas corporaciones públicas no puedan presentarse a esta elección congresional del 8 de marzo en nombre del pacto histórico. Esto tiene, por supuesto, también interpretaciones y complicaciones, porque van a decir, no, doble militancia. Pero si la Colombia Humana desde ya dice que no va a presentar ninguna candidatura, la Colombia Humana renuncia a presentar candidaturas en este proceso electoral. Por sustracción de materia, el 8 de marzo la Colombia Humana pierde su personería jurídica, ¿cierto? Y quienes hoy tienen sus credenciales, pues no se les puede pedir que hagan lo imposible, no se les puede ir a señalar ni a demandar una nulidad electoral para quitarles su curul si resultan electos por una presunta doble militancia, pues porque no se les podía pedir lo imposible. No se les podía pedir que fuesen registrados en nombre de la Colombia Humana si la Colombia Humana había decidido no existir más y hacer parte, como es la voluntad de sus directivas, como es la voluntad del presidente de la República, quien fue en su momento quien radicó esos estatutos, quien los firmó fue Gustavo Petro Urrego, y la voluntad clara hoy, esto es inequívoca la voluntad del presidente de la República, la orden del presidente de la República es que la Colombia Humana hace parte del pacto histórico. Entonces no se puede jugar con eso. El pacto histórico es el partido del pueblo colombiano y eso tiene que quedar definitivamente claro. Y no se debe fraccionar esa voluntad, que no es solamente la voluntad del presidente, la voluntad de millones de personas que le estamos apostando a tener realmente un partido de masas, un partido sin burocracias que le hagan daño a la participación popular, que limiten los liderazgos regionales, que pretendan seguir colándose en listas progresistas cuando tienen intereses corruptos y clientelistas detrás. Son, bueno, retos enormes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir insistiendo en ello. ¿Qué pasa con progresistas? Con progresistas hay un avance mucho más significativo en el sentido de, aquí esto fue una aberración y yo ya se los he explicado, pero vuelvo e insisto, el Consejo Nacional Electoral no podía condicionar el reconocimiento de la personería jurídica de progresistas a eventuales sanciones administrativas contra el movimiento Maíz. ¿Por qué? Por una simple lógica de perogrullo. A ver, es que para entender la dimensión de las irregularidades que comete el Consejo Nacional Electoral, tiene uno que acudir a perogrullo. A ver, si a mí me reconocen una personería jurídica y me están diciendo que esa personería jurídica que me están reconociendo está condicionada a lo que pase con otro partido político que ya no tiene nada que ver con el mío, porque me reconocieron la decisión. Pero además cuando me reconocen la decisión, está diciendo el Consejo Nacional Electoral, todo el patrimonio queda en Maíz y la financiación del Estado no se va a dividir entre progresistas y Maíz, sino que la financiación estatal queda en Maíz y no hay ninguna investigación administrativa de naturaleza electoral sobre los directivos de progresistas. ¿Por qué diablos, por qué carajos van a tener que decir que la personería queda condicionada a que Maíz supere sus procesos administrativos sancionatorios? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, eso no tiene ningún sentido común. O sea, violentan hasta la lógica de perogrullo. ¿Y ahora qué? Pues para resolver lo que han hecho, pues Maíz se allanó a todos los cargos de todas las investigaciones y dijo Maíz, pago para que eso no sea un obstáculo, para que ustedes le reconozcan a progresistas la plena personalidad jurídica y pueda ejercer sus derechos políticos. Entonces ya salió la resolución del Consejo Nacional Electoral donde Maíz asume que paga. Fíjense todas las irregularidades que aquí se cometen, porque había que, Maíz se hubiese podido defender hasta el final y no tener que pagar una multa. No, Maíz dijo, listo, bueno, para evitar que sigan entrampando a otra fuerza progresista
como este partido Progresistas, Maíz dice generosamente, yo pago. Listo, bueno, sale, entonces ya paga, Maíz paga, ya pagó. ¿Y qué sigue? No, pues ya le tienen que registrar a Progresistas su personalidad jurídica. Y al mismo tiempo, Progresistas pues ya indicó desde el mismo momento en que solicitó su reconocimiento que su voluntad es fusionarse con el pacto histórico. Y eso tiene que resolverse en los próximos días. Pero ya estamos hablando de otra fuerza política que tiene personalidad jurídica, que la tendrá pues desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral decida así registrarlo, y que ha manifestado también su voluntad de fusionarse en el pacto histórico. Bueno, yo creo que esto queda claro, y si no queda claro, pues se los explico con plastilina. Ay, Álvaro Mejía. Usted lleva más de, yo diría que un año o más en esto, diciéndolo con plastilina. Pero la verdad, hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Una, la izquierda, los movimientos alternativos y nosotros, los militantes de esto, nunca nos ha parecido interesante, importante o que sea de la importancia del espectro ideológico, de la lucha política, de la militancia, el tener una o siquiera una visión, aunque no sea de expertos, pero entender la juridicidad en la dimensión que tiene. Porque es que resulta que nosotros asumimos una democracia con unas reglas del juego para la participación en democracia que no la inventamos nosotros y que la derecha ha venido tejiéndola poquito a poquito, año por año y por años casi que de siglos. Entonces, somos realmente, yo diría, incompetentes en general para entender las problemáticas jurídicas. Y no es porque necesitemos tener, digamos, un conocimiento de lo jurídico, sino, por favor, cuando hable un jurista como usted, pongamos al menos cuidado, al menos tratemos de entender, porque yo le garantizo que el 80-90% de la militancia, lo jurídico, no les importa, no les parece importante. Y resulta que es un eje temático, un eje estructural de nuestras luchas, porque tenemos que cambiar un aparato de Estado en sus lógicas, en sus leyes, en su manera de pensar. Creo que esta es la razón por la que yo desde que lo oí y lo conocí, dije, tenemos una persona que nos está marcando un norte serio, ponderado, analítico de cómo librar estas batallas. Y lo segundo, usted viene hablando hace mucho tiempo, aparte de esta primera parte, de la importancia de presentarse de una manera correcta para resolver los problemas del partido único. Anotemos esto, Petro no tuvo un partido único, ni tuvo una representación parlamentaria grande, unificada, que lo representara. Yo creo que es el único presidente que no ha podido tener ni partido único ni una representación coherente en el Senado y Cámara. Eso no lo podemos volver a repetir. Gane quien gane como presidente desde el movimiento alternativo, el país tiene que garantizar y nosotros pelear por un partido fuerte y una representación seria y contundente en el Congreso que permita constituyentes, cambio de leyes, orientación jurídica. En ese sentido, yo quisiera que usted nos regalara partes de lo que usted concibe como senador, ¿qué le podría aportar al país en ese sentido? Bueno, yo sé que son puntos diversos, pero una como para que lo conozcan en ese sentido. En 3 minutos. Sí. Yo estoy proponiendo una revolución democrática. ¿Qué implica una revolución democrática? Implica que efectivamente el pueblo sea soberano. Y uno no tendría que hablar de revolución porque está consagrado en la Constitución política. Pero es que nadie respeta dentro de la derecha ni dentro de las fuerzas de centro lo que consagra la Constitución política. El artículo 3 dice con claridad: sobre la voluntad popular se edifica todo el poder público en Colombia. La voluntad popular, ¿es que alguien entiende qué significa eso? No es la voluntad de los Gilinski, no es la voluntad de los dueños del sistema financiero en Colombia, es la voluntad del pueblo.
¿Y cómo puede expresarse esa voluntad del pueblo? Pues a través de una democracia participativa y directa. Y cuando hablamos entonces de una Asamblea Nacional Constituyente, y sí, todos están en contra de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, tenemos la Constitución de 1991, pero es que la han reformado más de 50 veces, no para mejorarla, la han reformado para privar de derechos a la población colombiana. Y en esa medida necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Hay cosas muy importantes en la Constitución del 91 que tenemos que seguir defendiendo, pero los mecanismos de participación democrática directa hay que hacerlos mucho más accesibles al pueblo. Los cabildos populares tienen que realizarse. Los presupuestos participativos deben tener un efecto real. El que el pueblo participe en los planes de ordenamiento territorial debe ser una realidad. Las veedurías ciudadanas deben tener alguna consecuencia de naturaleza más que política, que puedan esas veedurías llegar a poder cambiar prácticas corruptas en las administraciones públicas a cualquier nivel. Así que yo convoco a un Congreso Constituyente. Necesitamos las mayorías, necesitamos que el pueblo entienda que necesitamos un Congreso Constituyente. Y desde allí, pues vamos a convocar la Asamblea Nacional Constituyente. No tengo tiempo para explicar todo lo que habría que hacer en una Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que reformar profundamente la justicia, hay que reformar profundamente la organización electoral. Necesitamos un tribunal electoral completamente autónomo de las fuerzas políticas, para que no nos pase lo que está pasando con la registraduría, para que no nos pase lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Esto es vergonzoso a la luz de cualquier analista exterior que vea estas prácticas que son mañosas, que son lesivas a la democracia. Eso es vergonzoso. Necesitamos una reforma política profunda, que establezcamos el voto obligatorio, que establezcamos la obligatoriedad también de las listas cerradas para que hombres y mujeres en todas las fuerzas políticas puedan competir en igualdad de condiciones. Necesitamos dar garantías para que estas consultas permitan la democracia interna de los partidos, sino que los caudillos terminen haciendo listas a bolígrafo en contra también de sus propios militantes, etcétera. Son muchos los elementos. No tengo tiempo ahora para expresarlos. Si quieren lo hacemos en otro programa. Pero sí, lo que quiero decirles, en esa revolución democrática también tenemos la posibilidad, por primera vez en la historia de Colombia, de elegir a una mujer a la presidencia. Y por eso apoyo a Carolina Corcho, porque es una mujer berraca, luchadora, resiliente. A los 13 años le asesinaron a su padre cuando era profesor de la Universidad Nacional en Medellín. Luego ella pues se hizo médica psiquiátrica, ha sanado sus propias heridas y ella puede ayudar a sanar este país. Así que esa revolución democrática también parte por esa necesidad. Tenemos una cultura muy patriarcal, muy violenta, y en este escenario tenemos una mujer muy capaz, y les cito simplemente un ejemplo. Miren los debates que ella tuvo con María Fernanda Cabal o con Paloma Valencia, senadoras desde hace rato en el Congreso de la República, y quien les daba lecciones de ley quinta era Carolina Corcho, sin ser congresista. Les daba lecciones, les decía, pero ustedes están equivocadas, miren lo que dice la ley quinta, ¿no? Entonces, una mujer muy seria, muy preparada, muy estructurada. Yo creo que es la hora de que Colombia cambie sus destinos y los puede profundizar en este proceso de reformas sociales hacia la paz, hacia la vigencia plena del Estado Social de Derecho, con una mujer como Carolina Corcho a la presidencia de la República. Bueno, Luis Guillermo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, y bueno, te deseamos éxitos en todas tus labores, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que quedan en deuda con nosotros para la explicación de cómo hacer una asamblea constituyente en Colombia. Eso sí. Una última cosita, una cosita para nuestros oyentes, los que nos siguen. Acuérdense de los 50 de Joselito. Ese es el número 50 que tienen que marcar si quieren apoyar a Luis Guillermo Pérez. El número 50 en la lista del Senado del Pacto Histórico. No olviden, marquen el número 50 y podrán ya todos los colombianos y colombianas en el exterior votar virtualmente, lo que es un avance significativo. Un avance bueno, significativo. Compañeros,
Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias Bueno. por estar acá. Bueno.